Buenas noches, agradecemos su visualización. En un momento empezamos. Muy buenas noches. La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Primer Nivel de Atención, les da la más cordial de las bienvenidas.
La salud de los hidalguenses. Muy buenas noches. La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Primer Nivel de Atención, les da la más cordial de las bienvenidas. La salud de los hidalguenses es para nosotros una prioridad. La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de y el día de hoy les da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy vamos a tratar temas importantes sobre todo la salud del hombre. Febrero ha sido catalogado como el mes de la salud del hombre y de las personas con próstata y estamos por concluirlo. Por ello, la intención de realizar este primer conversatorio de la salud del hombre. Hablemos de cosas de hombres. Para dar inicio a nuestra actividad, vamos a pedirle a la directora de primer nivel de atención, la maestra Laura Hernández González, nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María de Lourdes Martínez Estrada. Agradezco mucho la oportunidad de estar en este espacio con ustedes. Es un espacio virtual en donde, pues, derivado de la actual pandemia que tenemos, pues se ha tenido que reinventar la manera de comunicarnos y también hemos tenido que reinventar la manera de hacer mercadotecnia social en salud, y por ese motivo es que pues se realiza este primer conversatorio virtual en donde el tema principal es la salud del hombre, una prioridad en el mundo, en nuestro país, en el estado, debido a las características y las actuales circunstancias por las que actualmente se pasa, y en esta situación en donde el hombre debe de buscar la atención en salud con el propósito de realizar actividades que le permitan mantener la salud cuando ésta no se ha perdido, pero también identificar de manera oportuna cuando se tiene un padecimiento que puede ser tratable y que de manera oportuna, si se identifica, se puede realizar un tratamiento que le permita recuperar su salud al 100%. Y de esta manera, también esperando romper paradigmas, es que el primer ponente, el doctor Luis Enrique Ortega Canales, pues nos hará seguramente una charla muy amena respecto a este tema, en donde desafortunadamente los hombres no es tan habitual que asistan a las unidades de salud en busca de actividades que le permitan fomentar la misma y también realizar actividades que le permitan identificar de manera oportuna enfermedades. Y en este sentido, en donde el hombre ha crecido pensando que tiene que ser fuerte y que esta parte de la fortaleza que tiene que demostrar ante el mundo también, pues es una barrera que permite o que impide buscar ayuda de manera pronta. Esperemos que con este tipo de eventos en donde podemos tener el acercamiento de expertos, pues vayamos también abriendo las puertas y las oportunidades para que los hombres tengan mayor información, pero sobre todo para que tengan mayor confianza para acercarse a nuestros servicios de salud, en donde sin duda podrán encontrar pues respuestas a las interrogantes, y en caso de que no tengamos la manera de cómo resolver la problemática que se está presentando, podamos referirlos de manera pronta hacia una red integrada de servicios de salud en donde puedan encontrar lo que se requiere en esta búsqueda continua de la atención en los diferentes niveles del sistema de salud. Pues les damos la más cordial bienvenida a todos quienes ya se encuentran conectados a este primer conversatorio de la salud del hombre, y adelante. Muchísimas gracias, doctora. Y pues sí, es importante mencionar, la esperanza de vida en los hidalguenses es de 74 años.
siendo menor en los hombres. La esperanza de vida para los varones es solamente de 72 años. Además, en nuestro país nacen y mueren más hombres que mujeres. Y de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a nuestra información, durante el año 2020, en los servicios de salud de Hidalgo, solamente 3 de cada 10 personas atendidas que solicitaron consulta o alguna detección en las unidades de primer nivel fueron varones. Solamente el 33% del total de nuestra consulta fue dirigida a ellos. Para dar continuidad a nuestras actividades, bueno, pues quiero presentarles a ustedes al doctor Luis Enrique Ortega Canales. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta también con una especialidad en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología. Tiene una especialidad en sensibilización y manejo de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología. Tiene una especialidad en sexología clínica, una maestría en sexología clínica y una maestría en sensibilización y manejo de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología. Quiero agradecer a nombre de todo el personal de la Dirección de Primer Nivel y de la Secretaría de Salud que el día de hoy, doctor Luis Enrique, nos apoye con esta actividad tan importante para enfatizar la importancia de la salud del hombre y fortalecer el acceso a los servicios de salud de primer nivel de atención. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctora Laura, doctora Lourdes y doctora Cari. Muchas gracias por invitarme. Sin duda es grato poder hablar de los hombres, que efectivamente se habla poco. Me parece que el foco siempre estaba del lado de las mujeres, con justa razón, ¿no? Por la inequidad. Y creo que ahora la atención se va hacia los hombres para lograr una mayor equidad y no solo más bien para tratar de equilibrar esta balanza. Entonces, pues hablemos de hombres, ¿no? Voy a compartir mi presentación para... Ok. Ok, pues bueno, vamos a hablar de hombres. Entonces, para hablar de hombres, la idea es compartirles un poco sobre lo que tenemos de los hombres o lo que sabemos un poco de los hombres y que después dentro de este conversatorio pues pudieran algunas personas tal vez compartirnos algo o preguntar algo, ¿ok? Vamos a hablar un poco entonces de hombres. Para empezar ¿qué nos hace hombres? Es decir, ¿qué es lo que hace que una persona pueda decir soy hombre? Y la otra es, ¿quién me dice que soy hombre? Que eso pareciera algo tan simple, pero bueno, cuando hablamos o buscamos, para empezar la palabra hombre como tal, esta definición o esta etimología es de la palabra masculino. Cuando buscamos la etimología de la palabra hombre, realmente las raíces solamente es humus, que significa tierra. Entonces no hay mucho, pareciera que es algo que surge de la tierra, ¿no? El decir hombre es una palabra demasiado antigua y difícil de encontrar su etimología, y es lo único que se ha encontrado. De la etimología de masculino, realmente proviene de másculos, que es macho, y nos habla un poco de la cuestión más biológica, es decir, de machos y hembras, de especies de animales. Somos animales pensantes, pero bueno, nos habla de eso, la palabra masculino. Pero cuando hablamos de qué es hombre, o cómo es que soy hombre, o quién me dijo aquí a mí que soy hombre, pues resulta que no somos nosotros mismos, sino son otras personas, tanto hombres como mujeres, los que me dicen que soy hombre. ¿En qué se basan las personas para decir que soy hombre? Curiosamente, y digo curiosamente porque al final pareciera que el ser hombre tiene toda una serie de implicaciones. Cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué te hace hombre? Ah, pues que soy fuerte, que soy, ¿no? O sea, toda una serie de adjetivos o incluso estereotipos que me dicen que soy hombre. Pero cuando vamos al origen del cómo saben que soy hombre y me tratan como hombre, resulta que todo tiene que ver con mis órganos sexuales.
Es decir, cuando nace un bebé y el personal de salud descubre ahí, y desde que le dice a la mamá, felicidades, tuvo un niño, tiene que ver con que le vieron un pene y testículos para poder decir que es un hombre. Y pareciera que entonces desde la biología, lo único que nos hace hombres es un pene y los testículos, porque solo a partir de eso todo cambia. Es decir, si soy mujer y tengo vulva, entonces también el trato cambia y todo lo que van construyendo alrededor de mí cambia. Es decir, se construye socialmente un hombre a partir de algo meramente biológico, como es el pene y los testículos, ¿no? ¿Y cómo es que va generando esto? O sea, se va generando solamente en estereotipos entre... Hay una mujer, bueno, una mujer hombre, que se llama Paul B. Preciado. Paul, porque es su nombre de hombre, y Beatriz, porque es nombre de mujer, y es Paul Beatriz Preciado, ¿no? Pero lo que dice esta filósofa, ¿no? Lo que comenta es que no existe, por ejemplo, la violencia de género, sino que el género al mismo es la violencia. Lo que quiere decir con esto no es que no exista la violencia, por supuesto que existe, sino lo que ella refiere es más bien que a partir de que jerarquizamos y de que dividimos al género, desde que decimos tú eres hombre y tú eres mujer, vienen toda una serie de construcciones que lo único que hacen es polarizar el género, y entre más polarizado esté en una sociedad el género, más violencia vamos a encontrar, porque vamos a encontrar como un choque, un encuentro por tantas diferencias y todo lo que me va alejando de esto. Entonces, cuando vamos estereotipando un hombre, pues se va convirtiendo en machismo. Entre más conductas tengamos los hombres que sean estereotipadas del género masculino, es cuando más vamos a encontrar machismo en un hombre. Pero al final no nacemos con este machismo. Al final todo tiene que ver con una construcción social, cultural, histórica, incluso va cambiando con la historia, en que los hombres nos vamos construyendo de esa manera, desde que eres niño y te dicen que que debes ser fuerte, que no llores, que si te pegas te aguantes, ¿sí? Entonces, y cuando eres niña tú sí puedes llorar, tú sí puedes tomarte de la mano con la amiguita porque pues es tu amiga y eres mujer, pero tú, hombre, no te puedes tomar de la mano con tu amigo. Tu mujer puedes llegar y saludarte de beso en la mejilla con tu amiga, a una adulta, y pues es un saludo. Tu hombre no puedes llegar y saludar de beso a otro hombre, no importa tu preferencia, ¿eh? O sea, socialmente pareciera que no es tan bien visto que un hombre se salude, perdón, con un beso en la mejilla a otro hombre, ¿no? Entonces, vamos estereotipando al género de tal manera que los hombres vamos aprendiendo a ser hombres en una sociedad que nos exige cosas. Y eso se llama rol social. Nos exige que seamos fuertes, que no lloremos, que seamos heterosexuales y que solo nos gusten las mujeres. Es decir, nos ponen todo, tenemos que utilizar ciertos colores. Si yo me visto completamente de rosa, pareciera que esto es igual a que algo no está bien en mí, porque soy hombre, ¿no? Entonces, es más, desde que están en el hospital y va a salir el bebé del hospital, si es una niña, piden que se le hagan los hoyitos para los aretes. Es algo que no se les pide a los hombres. Y tal vez va a ser un hombre que en la vida adulta le van a gustar usar aretes, ¿no? Es frecuente que un hombre... Y también hay mujeres que no les gusta usar aretes. Pero pareciera que como la consigna social es, si tienes vulva, hay que hacer los hoyitos en las orejas, y si eres niño, no, desde ahí cambia todo, ¿no? Entonces, todos estos tratos, al final, pareciera que desde la cultura patriarcal, pues bueno, los hombres tenemos ciertos privilegios o muchos privilegios, lo cual es cierto, tenemos muchos más privilegios. Nosotros, por ejemplo, como hombres, pues no nos tenemos que preocupar por qué ropa ponerme al salir a la calle. O sea, yo, hombre, me levanto y pues me digo, hoy me voy a ir vestido así, ¿no? Y ya veo qué pantalón me pongo y me voy, ¿no? Y las mujeres se tienen que levantar y pensar, si van a viajar en transporte público, ¿qué tipo de ropa se van a poner? Porque si no, ¿a qué se exponen? Nosotros vamos en la calle, caminamos no sé, aquí al 2, 3 cuadras, si vamos pensando cosas. Y las mujeres tienen que ir atentas a su entorno. Incluso si ven un lugar donde haya un grupo de personas, un grupo de hombres específicamente, ellas lo que hacen es cruzarse la calle, porque
temen algo que puede ser una realidad, que las agrede, ¿no? Y los hombres nos preocupamos por eso, cuando también podrían agredirnos. Pareciera que esto no, cuando vemos las estadísticas, por ejemplo, de violencia sexual, las mujeres son las que más son esto y los hombres menos, ¿no? Entonces, pareciera que sí hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, y realmente las hay. Y entonces pareciera que si desde los privilegios nosotros los disfrutamos mucho, pues la realidad es que no, porque hay muchas exigencias en mi ser hombre. Entonces vamos construyéndonos como hombres, y eso se nota, por ejemplo, en las determinantes de salud. Cuando hablamos de qué se enferman los hombres en nuestra sociedad, pues resulta ser que los hombres de lo que más se enferman o por lo que más acuden a una atención médica, dentro de las primeras 10 causas, por ejemplo, está las úlceras, gastritis, odoritis, que tiene que ver con mucha carga de estrés, preocupaciones, mala alimentación, toda una serie de determinantes que por el tipo de trabajo, porque mi trabajo no me da tiempo, porque yo, hombre, nunca me enseñaron a cocinar, entonces no me sé preparar, entonces, pues bueno, tengo que buscarle, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que se van generando todas estas determinantes y ni hablar de la hiperplasia de próstata. O sea, pareciera que es algo común, pero los hombres no nos gusta ver eso. No nos gusta ver que los hombres nos enfermamos, porque eso significaría mostrar debilidad. Y me enseñaron a no mostrar debilidad. Ahora, cuando hablamos de qué se mueren los hombres en nuestro país, pues sin duda los hombres también dentro de las primeras 5 causas, por lo menos, son enfermedades del corazón, que tienen que ver con complicaciones de las anteriores, diabetes, tumores malignos, y entre tumores malignos también están tumores en la próstata, que son de los más comunes en los hombres en cuanto hablando de tumores malignos, o en los testículos incluso. Enfermedades del hígado, o los homicidios, que tiene que ver con violencia, ¿no? Violencia hacia otros hombres o de otros hombres. Entonces, vean cómo hay una correlación muy directa entre de qué nos enfermamos, de qué nos morimos los hombres, con mi educación y mi cultura. Es decir, no me muero solo por ser hombre, solo porque nací con un pene, sino me muero porque a partir de ese pene me enseñaron a hacer de una manera y eso va a ser determinante para mi salud o para mi no salud. Cuando hablamos de otras determinantes en salud, porque hablamos también de salud e incluso sexual o reproductiva, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de vasectomías contra oclusiones tubulares bilaterales o salpingoclasias en las mujeres, es mucho más frecuente que haya en las instituciones de salud operaciones hacia las mujeres que operaciones hacia los hombres, cuando bien sabemos que la de las mujeres puede ser más compleja, tienes más riesgos de infectarse, tarda más la recuperación y la vasectomía es más sencilla, es en un consultorio, o sea, no requiere tanta incluso incapacidad, menos riesgo de infección, etcétera, etcétera. A pesar de que sabemos todo eso, resulta que se siguen haciendo muchas más salpingoclasias que vasectomías. Y cuando se les pregunta, pues tiene que ver, hay muchos estudios que nos marcan, tiene que ver con la idiosincrasia de los hombres. Los hombres tememos que se afecte nuestra sexualidad cuando nos hacen la vasectomía. Piensan que se va a ver mermada nuestra sexualidad. Piensan que voy a ser menos hombre porque me hacen la vasectomía, ¿no? Entonces, todo esto y tiene que ver con México, con nuestra educación, con nuestra cultura, porque si vemos, por ejemplo, en Inglaterra, en un medio rural, o sea, ni siquiera estamos hablando de un medio urbano, un medio rural, son mucho más los hombres que se hacen vasectomía que las mujeres que se hacen salpingoclasia. Quiere decir que en un país más desarrollado, por cuestiones culturales, los hombres tienen mayor visibilidad en cuanto a lo que es su salud sexual y reproductiva que en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que en nuestro país, vean, solo el 2% del total de métodos que se usan tiene que ver con la vasectomía, es decir, son de los que menos se usan, cuando es una intervención muy sencilla, ¿no? Entonces, a la hora de salud sexual y reproductiva, también la masculinidad y el machismo se refleja en la salud de los hombres. Cuando hablamos de decisiones por qué hacerse la vasectomía o no, vean cómo hay toda una serie de posibilidades ahí del por qué se postergan, tiene que ver con creencias, con rumores, y por qué ellos aceptan las creencias y los rumores, pues porque no acuden a una unidad de salud a preguntar. Los hombres, justo por esta cultura de me tengo que aguantar aunque me duela, justo por esta creencia, no voy. O le digo a alguien de mi casa, dame una pastilla de las que te dieron a ti.
porque pues no, yo cómo voy a ir, aparte tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, incluso el organizar este conversatorio es pensar a qué hora tienen tiempo más los hombres, ¿no? Entonces, y en la actualidad recordemos que estamos en una sociedad más moderna donde muchas mujeres también trabajan, pero se piensa que hay más posibilidades en que los hombres estén a esta hora que en otra, en un sábado, pues, que en otro momento del día. Entonces, tiene que ver con cuestiones religiosas, temor al desempeño sexual, mejor que se lo haga ella que yo, toda esta serie de determinantes que hacen que sí, que no me la haga, ¿no? Hay factores que dicen sí, sí, que cuando ya no quiero tener más hijos y ya de verdad no quiero, pero siempre hay un temor en los hombres de qué va a pasar después en mi masculinidad. Entonces, como si toda la vida mi ser hombre se fundó en torno a un pene, todo lo que me ocurre en el pene sin duda va a ser algo que me afecte en mi masculinidad. Entonces tendríamos que los hombres comenzar a ver que somos más allá de un pene, que somos más allá de pene y testículos, que hay mucho más de mí que me hacen ser hombre. Entonces comencemos a cuestionarnos. Los hombres que están aquí tienen que preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que acudieron a una revisión médica? ¿Cuándo fue la última vez que revisaron su cartilla de vacunas y dijeron, me toca tal vacuna, no sé, la del tétanos, qué sé yo, alguna vacuna que no he ido a ponerme, ¿no? ¿Cuántas veces me he aguantado, tal vez imaginemos en el último año, dolores y me he tomado lo que sea, con tal de no ir a un médico, una médica o a una unidad de salud? ¿Cuántas veces me he ido a checar la presión? Es decir, no solo tienen que ser actividades curativas, pueden ser preventivas, como lo de la vacunación, ¿no? O la detección de la próstata. ¿Cuántas veces, si yo ya paso los 40 años, cuántas veces he ido a que me detecten cómo está mi próstata? Me preocupa, realmente algo va a cambiar en mí, para mal o para bien. Es decir, ¿qué pasa? Como lo que la mayoría de hombres dicen es, pues no me duele. Entonces, como no me duele, seguramente estoy bien. Pero cuando mi pareja me dice, oye, me duele tal cosa, o me siento como que algo me preocupa, ve al doctor. O sea, pareciera que para dirigir y para mandar, para eso sí podemos, ¿no? Entonces tenemos que hablar de esto de los hombres. Cuando hablamos de estas determinantes en salud, tenemos que hablar sobre los tipos de masculinidad. Y hay una masculinidad de tipo hegemónica, que es la más común, la que más ustedes pueden conocer. Son personas que a partir de esta construcción social de la que les he estado hablando, se refieren personas con mucho poder. Se perciben como independientes, autónomas, muy productivas, heterosexuales, ¿no? Y que tienen que ser proveedoras y con un amplio control sobre sus emociones. Es decir, yo me aguanto de dolor, me aguanto el llanto, me aguanto la tristeza, me aguanto lo que sea, porque me han enseñado de esa manera. Y después está la masculinidad subordinada, que es otro hombre que no tiene esas posibilidades y entonces al no cumplir con el estereotipo, no se siente tan hombre. Entonces no es tan fuerte, tiene una capacidad económica no muy grande, no tiene tanto control, autocontrol de sus emociones, y entonces más bien es subyugado a la masculinidad hegemónica. Es decir, esos son hombres que la gente los refiere como más débiles. Entonces, todo esto ocurre con la masculinidad. Pero hay otras posibilidades, que es lo que buscamos, ¿no? Las nuevas masculinidades lo que proponen son masculinidades de tipo alternas, en donde algunos hombres son capaces de verdad sentarse y analizar su masculinidad. Es decir, desde dónde yo me siento hombre, cómo me siento hombre, quién me enseñó a ser hombre, de quién aprendí a ser hombre. Y entonces van a ir concluyendo estos hombres al analizar su masculinidad que no ayuda mucho esta construcción de su masculinidad en su salud, en su sentir, en sus emociones. Y estos hombres de pronto, cuando analizan, cuando revisan esto, la educación en salud ayuda a poder analizar y elegir otras conductas, otras características, tener otras posibilidades de cómo relacionarme, no necesariamente desde el machismo, no necesariamente desde la violencia, sino desde este ser hombre, que puedo ser hombre hoy, sentirme un poco más fuerte y tal vez mañana no tan fuerte. Tal vez mañana me sienta con algunos dolores o tal vez me sienta con preocupaciones, ¿no? Ahorita con esto del COVID, ¿no? De la COVID, de pronto podemos sentirnos con muchas preocupaciones, con muchos miedos y pareciera que no los tengo que mostrar.
O sea, que si yo soy el hombre de la casa, ¿no? Porque así me dijeron, hay que ser el hombre de la casa, tengo que estar mostrando todo el tiempo mi masculinidad en su máxima expresión. También hay otros que se llaman micromachismos. Son hombres que se perciben, generalmente son hombres muy jóvenes, de lugares más urbanos, ¿no? Que donde se perciben que ya han crecido en esto de la masculinidad nueva y que ya no son hombres con machismo, ¿no? Y entonces, pero al final, por medio de sutilezas, hacen ver a las mujeres como inferiores o generan que las mujeres se perciban como inferiores por el trato y cosas incluso muy sutiles como la caballerosidad, ¿no? Y hay muchas mujeres que dicen, a mí me gusta la caballerosidad, pero sin duda la caballerosidad es otro mecanismo de uso de poder. Es decir, fíjense, cuando yo le abro la puerta a alguien, pareciera que es algo tan simple y tan caballeroso y que la gente dice, ay, qué lindo, me abrió hasta la puerta de la, ¿no? Pero entonces en mi cabeza se dibuja la posibilidad y la idea dentro de un micromachismo que entonces te sigo viendo débil, porque te tengo que abrir la puerta, como si tú no pudieras hacer eso. Entonces, hay mujeres, me ha tocado ver muchas mujeres que incluso dicen, yo voy a cambiar el garrafón del agua, pues, porque estoy aquí, ¿no? En la casa y estoy solo. Pero llega su pareja y cambias el garrafón, es decir, pareciera que, pues, que no se sientan mal. Fíjense, hablando de su sexualidad, lo mismo ocurre en la sexualidad, con esto del machismo y la masculinidad mermada. Si un hombre está con una mujer, hablando de un hombre heterosexual, y a la mujer no le gusta del todo, ella no le dice que no le gusta, ella dice, estuvo bien. Pero si es una mujer y al hombre no le gusta lo que está ocurriendo, él sí dice no me gusta. Y si vemos esta masculinidad traducida incluso a los lugares de reclusión, a las cárceles, los hombres están en una cárcel y tienen sus espacios de visita conyugal. Sus esposas, sus parejas siguen yendo a verlos y todo. Si ustedes van a una cárcel de mujeres, es diferente. Cuando una mujer entra a la cárcel y tenía pareja, usualmente la pareja deja de ir. Ya no va, porque ya está en la cárcel. Cambia de vida, cambia de pareja, etcétera, etcétera. Entonces, hasta en esto, socialmente pareciera que afecta. Entonces, la masculinidad va más allá de ser machista o no, sino también perjudica a los hombres. Hay 3 tipos de violencia en los hombres que se han identificado. La primera, que ustedes conocen y seguro han escuchado mucho, la violencia contra las mujeres, ¿no? Que eso tiene que ver con, te enseñan que tú, hombre, eres superior a una mujer. Y entonces, de 1000 maneras, no es que te lo digan nunca de manera explícita, tú, hijo, eres superior a cualquier mujer, ¿no? Sino desde el principio te dicen, tú puedes hacer esto porque eres hombre. Es más, no sé, cuando llegan a la adolescencia y el chico les dice, voy a ir a una fiesta con mis amigos, le dicen, no llegues tarde, ¿no? Y si la chica a la misma edad les dice, voy a una fiesta con mis amigas, ¿quiénes son? Yo te llevo, voy por ti, vete con tu hermanito para que te cuide, etcétera, etcétera. Entonces hay un trato diferenciado en todo esto. Y entonces yo voy percibiendo en el contexto social que las mujeres son inferiores. Y entonces mi trato hacia las mujeres siempre será como desde que son inferiores. Y ocurre en los trabajos, ocurre en todos lados donde yo me interactúo con mujeres, que yo las puedo percibir como inferiores. Entonces eso es violencia hacia las mujeres. Hay muchos tipos de violencia, como ustedes saben, ¿no? Después está la violencia hacia otros hombres. Es decir, como me dijeron que yo debo tener poder, no solo es tener poder sobre las mujeres, sino también sobre otros hombres. Entre más poder muestre contra otros hombres, me muestro más masculino, me siento más hombre y entonces me vivo más viril. Y entonces, por eso que somos sujetos de mayor violencia, y entonces no solo es violencia hacia las mujeres, sino me quiero golpear también con otros hombres, etc. Y luego está la violencia autoinfligida, es decir, todo lo que yo dejo de hacer para mí. Y en esta me quiero centrar un poco más, porque en este tipo de violencia autoinfligida es en la que estamos, o de la que estamos hablando hoy, en la que los hombres decidimos violentarnos a partir de no vernos, a partir de no analizarnos y no hacernos caso, a partir de que si tengo un dolor decir, podría ser algo importante, voy a que me chequen, a partir de que diga, ya me toca que me revisen mi próstata. Sí, entonces, en el campo de la salud es muy importante, porque es una forma de yo violentarme. Dentro de este machismo,
yo sostener que por ser hombre voy a mantenerme así, ¿no? Entonces, es ir haciendo esta modificación de actitudes o de cambios en mí que me permitan sostenerme en esto de la masculinidad o de la nueva masculinidad. ¿Qué elementos tenemos que reflexionar? Como ya bien escucharon de la doctora Laura hace un rato, ¿no? Los hombres acuden menos a consulta, aunque se sientan mal, también lo hablábamos hace un ratito. Entonces hay menos acciones preventivas para el caso de los hombres. Ahí está el estereotipo, tienes que aguantarte, tienes que ser hombre y entonces aguantar eso, ¿no? Hay temor y vergüenza para detectarse el crecimiento de la próstata. Recordemos que la detección de la próstata generalmente, idealmente, se hace por un tacto rectal. ¿Eso es peligroso? No. ¿Eso es doloroso? Tampoco. ¿Es incómodo? Sí, seguramente para algunas personas puede ser incómodo, molesto, pero no doloroso. Recordemos que el recto llega al final del ano y ahí ese esfínter solamente poniéndose el lubricante adecuadamente y solo se introduce un dedo, se puede revisar perfectamente la próstata. ¿Por qué es por ahí? Pues porque es la que tiene mayor vecindad con el recto, ¿no? La próstata. Está debajo de la vejiga y entonces por vecindad, pues ahí se puede revisar más fácilmente. ¿Cuál es el problema? Todas las ideas que han crecido alrededor de la próstata, ¿no? Que si dejo que me hagan eso, fíjense, cuando escucho a muchos hombres, justo dicen eso, ni siquiera son capaces de decir si dejo que me hagan un tacto rectal, ¿no? Sino dicen, si dejo que me hagan eso como para no decir ni siquiera o sea, me cuesta trabajo hasta decir que me metan un dedo en el recto, ¿no? Para explorarme. Si dejo que me hagan eso, ¿qué tal si después me gusta? Hasta ahorita nadie, absolutamente nadie ha cambiado su preferencia genérica por permitir un tacto rectal. Eso es uno de los mitos que los hombres tenemos. O si me dejo que me hagan eso, capaz de que me van a lastimar. Tampoco te van a lastimar. Es algo muy simple, es algo muy sencillo el ponerse lubricante en dedo con un guante y introducir. Llevará algunos cuantos segundos, ¿no? Poder hacer una revisión de la próstata y con eso te pueden decir si algo malo está bien. Es frecuente que el personal de salud también le incomoda porque vemos la incomodidad en los hombres en cuanto le dicen, oiga, ya se hizo la detección de la próstata y el señor así como de, casi te dicen con los ojos, no, pero no quiero, ¿no? Y entonces el personal de salud, creo que por un afán de buscar la detección de próstata, ahora ya hay tiras reactivas para detección del cáncer de próstata, ultrasonido de la próstata, el antígeno prostático específico que se mide tanto en las tiras como a nivel de la sangre. Es decir, ya hay otros elementos, pero al final el elemento importante es hacer esta exploración. Sería ideal hacer esta exploración. Pero bueno, tienen otras posibilidades en las unidades de salud. Entonces, creo que por lo que tenemos que empezar es por preocuparnos por nosotros, por voltearnos a ver y tratar de disminuir esta conducta machista, de esta autolesionarme o autosabotearme en mi salud por no ponerme atención, para voltearme a ver nuevamente, para poder percibir si necesito atención o incluso aunque no la necesite, cuando menos acercarme a la unidad de salud para ver qué pueden tener para mí. Desde una vacuna, desde una detección, desde que me tomen la presión, algo, desde que me detecten diabetes, toda una serie de actividades que les pueden hacer en una unidad de salud y que te pueden hacer y que a veces no acuden solo por ser hombre, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar estas estadísticas que generan que los hombres sean los que se mueren más. Y no solo eso, que se mueren más por cuestiones de homicidios por violencia o que se mueren de tumores que pudieron haber sido detectados a tiempo, como el de la próstata, ¿no? Entonces, creo que es voltearnos a ver, hacernos caso, analizar estos machismos y participar más en mi salud, ¿no? No olvidar también, por parte del personal de salud y de nosotros como hombres, que hay mucha presión social por mostrar esta virilidad, por mostrarme en mi ser hombre, y que no me puedo ver débil porque entonces pareciera que me voy a ver menos hombre. Es decir, decidir qué tipo de hombre voy a ser. A veces para cumplir, a eso me refería cuando decía que los hombres no solamente vivimos estos privilegios comparados con las mujeres como desde el disfrute, no, sino a veces se viven con mucha presión.
Entonces, si yo me dijeron que yo tenía que ser el proveedor de mi casa y resulta que como están las cosas en nuestro país y con pandemias, etcétera, tal vez pues yo ni siquiera gano mucho o tal vez no tengo trabajo, pero tal vez mi pareja sí y tal vez ella le va bien. Y entonces el problema es como yo me enseñaron toda la vida y me metieron en mi cabeza que voy a ser el proveedor, debo ser el proveedor y no me alcanza. ¿Cómo es que me siento? Pues obvio se merma mi masculinidad, porque me metieron ese estereotipo de que tiene que alcanzarte, tienes que luchar por tu familia, tienes que sacarla adelante, como si tú fueras el responsable de todo eso cuando realmente somos todas y todos. Es decir, en una casa, todas y todos somos responsables del aseo, de la manutención, de las cuentas, cada quien a su determinada edad y tiempo, pero todas podemos y todos podemos. Pero entonces, como me dijeron que yo tenía que aguantar todo eso y ser el proveedor, y si no me alcanza, pues obviamente me veo mermado en mi masculinidad. Y muchos hombres, incluso la única manera que nos enseñaron a responder ante sentirme menos masculino, pues es con violencia. Y entonces con violencia hacia mis hijas o hijos, con violencia hacia mi pareja, con violencia hacia mis papás o mamá, etcétera. Es decir, me enseñaron a responder con violencia, porque es la única manera pareciera que es como me muestro masculino. Entonces, si yo me percibo mermado en mi masculinidad porque mi pareja gana más dinero o incluso trae dinero a la casa y yo no, pues obviamente se merma mi masculinidad, ¿no? Entonces, revisemos esto como hombres, revisemos estos machismos y micromachismos, aprendamos a explorarnos físicamente y cuidemos de nuestra salud y en nuestra sexualidad. Y me refiero a sexualidad no solo en mis relaciones sexuales, sino hablo de mi ser hombre. Hablar de mi sexualidad es hablar de mi ser hombre, de cómo me siento con otros hombres, de cómo me siento con otras mujeres. Y no me refiero a lo sexual, me refiero al trato, al contacto, al vínculo, a la relación, al trabajo, con otros hombres como mis hijos, como mi papá, mis amigos o mis amigas, es decir, con otros hombres. Entonces, aprendamos de otros hombres de la mejor manera y enseñemos también a otros hombres que nuestra salud también es importante. Creo que con esto
Ok, bueno, terminaba mi presentación y bueno, lo que quería concluir, o con lo que quería concluir, es que después de explorar y de revisar qué hombres somos, es decir, cada persona ponerse a revisar, o cada hombre están escuchando ponerse a revisar qué tipo de hombre es, detectar qué tipo de machismos tiene, detectar cuáles violencias ejerce, de las tres por lo menos que veíamos: violencia hacia las mujeres, violencia hacia otros hombres y violencia hacia sí mismos al no detectarse alguna determinante en salud, al no acudir a alguna unidad de salud. Entonces, pensar desde qué tipo de hombre soy, qué me falta en cuanto a mi ser hombre y cómo me vinculo con otros hombres y cómo me vinculo con mi sociedad desde mi ser hombre. Y les decía que también la sexualidad es importante, y no me refiero a las relaciones sexuales, sino cuando yo hablo de mi ser hombre, estoy hablando de mi sexualidad. Entonces, la sexualidad de una persona no solo se limita a su relación sexual, sino es amplia en cómo se siente, en cómo se vive y cómo se relaciona. Entonces, pensemos y hablemos de nuestro ser hombres y busquemos mejores maneras de tanto de ser hombres como de poder relacionarme con otros hombres, desde invitarlos a hacerse alguna detección, desde poder platicar con ellos, desde poder hablar sobre cómo me siento y cómo me vivo, y poder decir cuando algo me duele, ¿no? Y pues bueno, creo que con eso terminamos. Espero que les haya parecido. No sé si alguien quiera preguntar, decir algo. A través de la reproducción que tenemos en el Facebook de la página de primer nivel de atención, doctor, pues solamente el reconocer el tema, la exposición, estos son los comentarios que en general estamos recibiendo. Agradecerle su participación, excelente presentación. En realidad no tenemos alguna pregunta. Si alguno de los que nos están observando a través de esta otra plataforma tuviese alguna pregunta, podemos también hacerla directamente al doctor Luis Enrique. Damos unos minutitos. Pues creo que no, doctor. De verdad que agradecemos mucho su participación. Espero esta sea la primera de muchas otras oportunidades que tengamos para seguir compartiendo sobre esta información que es realmente importante. Decirles también a todos y cada uno de los compañeros que estuvieron presentes durante este primer conversatorio, que pedimos de su colaboración para poder otorgar estos servicios cuando los varones se acerquen a las unidades de primer nivel de atención. Estamos ciertos que sus habilidades, su capacidad, su disposición es una fortaleza para los servicios de salud de Hidalgo y para poder llevar a cabo, pues, acercar a estos usuarios y detectar de manera oportuna aquellas situaciones que pudieran poner en riesgo su vida o su calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Luis Enrique, y
a nombre de la doctora Laura Hernández González, directora de primer nivel de atención, le haremos llegar su constancia de participación. Estamos de verdad muy agradecidos con usted con haber compartido este tiempo en este primer conversatorio. Estaremos dejando en línea la presentación grabada a través del Facebook de la Dirección de Primer Nivel de Atención para que pueda ser también difundida hacia otros grupos de hombres que nos interesa llegue a más lugares. Muchísimas gracias a todos por su participación y pues hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Luis Enrique. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por escuchar. Bonita noche.